Muy bien, ¿recuerdan la chalina que les había publicado? Para las que ya me han visto y las que no, pues ahí van a entender un poquito. Yo hice esa chalina y una vez hecha la publiqué y me dijeron qué bonita que está, pero me gustaría esa puntada en forma rectangular o rectángulos. Y yo dije, bueno, y no exactamente me dijeron como para qué. Entonces yo dije, voy a hacer 2 rectángulos y vamos a hacer una blusa. Bueno, primeramente, antes de que se me olvide, 440 gramos para talla mediana. Talla chiquita quedaría un poquito más holgado, pero le serviría lo que hemos hecho. En un ganchito de 5 hilo número 4 para que quede más sueltito, más holgadito el tejido, ¿verdad? Y bueno, aquí están las combinaciones si ustedes quieren hacerla. Yo hice la parte negra con este material y lo recomiendo muchísimo. No me pagan por el anuncio, pero está muy bonito. Es de Lion Brand. Por ahí les pongo la foto que lo pueden conseguir en Amazon en colores que ustedes deseen. Precioso y lo recomiendo muy bien. Aunque es poliéster. Yo soy de algodón. Estos de algodón vienen siendo ya reportado de España que dicen que se parece a Caricia. Pueden usar Caricia, pueden usar Cristal, pueden usar Fiesta, Sinfonía. Bueno, los materiales que ustedes tengan, ya van a ver qué bonito. Cómo unimos esos 2 rectángulos preciosos. Y vamos a hacerlo así. Bueno, primero les voy a mostrar la puntadita. Esta es de una chalina que les había hecho. Esta es la espalda. Vean qué belleza como queda eso ahí. Tejemos 2 rectángulos hacia afuera. Esto es la definición, o sea, lo que ustedes decidan o no, necesiten, disculpe, como su talla. Este es el ancho. Yo he hecho de abanicos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de abanicos que está aquí dobladito. Bueno, cosido. Esto lo cosemos un poquito aquí, los rectángulos. Después continuamos la puntada de forma hacia abajo, digamos, tejido hacia abajo. Y yo le agregué esto por necesidad. ¿Ven? Yo le agregué esto por necesidad porque lo quería larguito. Pero como la puntada lo hace verse tan bonito como si fuesen rombos, preciosísimo. Mismo detalle le agregué en las manguitas que lo continué para las que quieren manga larga de cómo continuar la misma puntada pero de forma cerrada. Facilísimo, bellísimo y de verdad que tenía razón la que pidió esta puntada en forma rectángulo. Y yo dije, aquí hacemos una blusita o un vestido. Un bolerito lo dejamos ahí más cortito. Aquí lo reducimos un poquito la cintura, lo dejan así. Y blusa, igual ponen más botoncitos. Y kimono un poquito más largo. Manguita tal vez si la quieren más cortita. Pero yo la he hecho así 3/4. Así que bueno, para esto vamos a utilizar hilito, el que ustedes tengan, más delgadito, más vueltas tienen que hacer para completar esa parte. Ya les pongo aquí la modelo. Bueno, vamos a iniciar entonces haciendo el lacito. Ustedes lo hacen como ustedes quieran, como ustedes lo hayan aprendido. Y vamos a hacer aquí 100 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 cadenas, ¿ok? Aquí solo tengo 10 y vamos a ponernos el hilo de debajo del busto y damos la vueltita. ¿Ven? Que nos cubra la parte de debajo del busto hasta la espalda. Esto es lo que queremos. Tejemos desde aquí hacia la manga 2 rectángulos y luego tejemos, disculpen, hacia abajo, como lo quieran. Así que sí vamos a continuar hasta tener 100 cadenas en mi caso. Ahí se las voy a medir en un momento. Muy bien, aquí tengo 100 cadenas. 100 cadenas, aunque necesito poquito menos, 61 centímetros. Es el rectángulo que vamos a hacer, el primero. Y es así.
Se los vuelvo a repetir, pero con centímetros. Desde aquí hasta aquí, 9. Antitos de que llegue a la cintura. Y de ahí después tejemos hacia abajo. Ok, esta puntada se las comparto en este momento. Es de 14, 14 y 14 más 1. Ok, así que yo, como no me gusta volver a deshacer todo, entonces vamos a hacer más cadenitas. Vamos a hacer más cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas más para que me sobren un poquito. Ok, ahora nos regresamos al... ok, aquí levanto 3, disculpen. 1, 2, 3 cadenitas que hace un punto alto. Pasamos el hilo así. 1, 2, 3 y 4. Y si quieren lo cuentan como yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 11 nos regresamos. Y aquí hacemos un punto cuádruple. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita. 1, 2, 3, 4. Y esto lo vamos a repetir por 7 veces. Van a ver qué bonito. Y así aprendemos una puntadita y la convertimos en una prendita de vestir. ¿Qué les parece? Bueno, aquí terminamos esta última cadenita. 4 veces lazamos y 1, 2, 3, 4, 5. No hacemos cadena, ya tenemos 7. Aquí la de cadena no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hacemos cadenita, pero sí lazamos el hilo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto alto. La única vez. Después van a ser puntos bajos. Pero ahora sí. ¿Ven? Aquí tenemos este. Desde aquí, estos 7. Bueno, aquí dijeron que 11 puntos hasta aquí. Así dice la puntada como se las compartí. Y aquí 7. Ahora otra vez cargamos el ganchito 4 veces. Y volvemos a contar otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadenita que no se les olvide y otra vez 4 veces y otra vez 7 veces. Y aquí tenemos el punto número 7. Todos llevan 7 puntos. No hacemos cadenas, cargamos de una vez y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 un punto alto. Y aquí tenemos estos dos así. Se miran como más, pero no, esta en realidad va así. ¿Ven? Entonces estamos formando la primera línea así, con un punto alto aquí y abanicos saltando 7 puntos, acostándolo en el 7. Muy bien, vean qué bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden, 14 más puntos, 1 más o 1 menos. Bueno, entonces así vamos. Aquí tenemos los últimos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hacemos cadena. Cargamos el ganchito y contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto alto. Y me sobraron cadenitas. Yo prefiero que me sobren a que me falten. ¿Ven? Bueno, aquí no pide hacer nada. Simplemente voltear el tejido y entrar en el mismo punto con un punto bajo. ¿Ven? Entramos aquí y hacemos un punto bajo en el medio del punto alto y el punto
cuádruple, ¿verdad? Tenemos, y ahora encima, en el medio, y así. Vean qué bonita es la segunda hilera. Él tiene un frente completo. El punto va quedando absolutamente de frente. Nos regresamos en punto bajo. En cada punto, un punto. En el medio, encima, en el medio, encima, y aquí llegamos en esta partecita donde está el punto alto, también un punto bajo, y ya pasamos del otro lado y repetimos lo mismo. Encima, en el, bueno, aquí llego al final, casi final, una en el punto, y me voy a quedar un poquito afuera como para marcar aquí que estamos terminando en la parte de afuera donde están las cadenitas, este punto. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteamos el tejido y aquí hacemos las 7. 1, 2, 3, 4. Va a quedar siempre una así. Llegamos completo y una por la mitad. La que va por la mitad se hace desde el inicio. En el mismo punto haremos con el punto de cadena 4. Una cadenita, 4, tres. Ahí tenemos con la cadena. Esta parte sí se cuenta con la cadena, fue que me confundí antes abajo. Aquí sí se cuenta el punto de cadena. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a buscar también el 4. 1, 2, 3 y el 4. Encimita, en el punto bajo que va encima del número 4, hacemos un punto bajo. Cargamos de nuevo. Y ahora vamos en el medio. En donde está el punto alto, aquí vamos a hacer un abanico completo. Una cadenita. Y aquí vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No hacemos cadena y buscamos de nuevo el 4. 1, 2, 3. En el 4, encima, que está el punto bajo, un punto bajo. Cargamos y volvemos a repetir lo mismo. En donde está el punto alto, ven, en esta partecita, volvemos a hacer el mega abanico. Vean qué bonito. Para las que me pidieron en rectángulo o en cuadrado, ya lo tenemos, ¿ven? Bueno, final de la 3. Entonces quedamos así, ¿ven? Que van en el medio de cada una. Y aquí terminamos una cadenita. El último punto, punto número 7 del anterior. Aquí acostamos en el 1, 2, 3, 4. Y aquí terminamos igual que el inicio, con 4 puntos nada más en el borde. Ve que aquí está la cadenita en el borde donde hemos hecho aquí el regreso del punto bajo. Ahí vamos a entrar y hacer un medio abanico. No olviden una cadenita siempre.
y aquí termino el número 4. Es grandísimo y por eso es muy rápido, ¿verdad? Ok, ve que estamos de frente. Ahora nos regresamos en punto bajo. ¿Ven? En el primer punto hacemos un punto. En el medio, punto bajo. Encima, el medio. Bueno, aquí casi por terminar lo de punto bajo. Y entramos al punto, último punto. Y uno de fuera. Aquí, como que me quede más cuadradito. Y aquí ya tenemos que hacer el abanico completo. Volteamos el tejido, no hacemos cadenita, solo que aquí vamos a hacer un abanico completo. 1, 2, 3 y 4. Esto se va a repetir siempre cuando estamos así. Cuando estamos en el medio, el de medio abanico, damos la vuelta así y vamos hasta este punto bajo y aquí hacemos el abanico de 7. Que no olviden una cadenita y queda más relajadito. Y otra vez 1, 2, 3 y 4. Encima que va el punto bajo, ponemos un punto bajo. 1, 2, 3 y 4 y volvemos otra vez a cargar y continuar lo mismo. ¿Vieron qué facilito? Qué bonito. Vamos a aprovechar este rectángulo, este punto rectángulo que vamos a hacer para convertirlo en una prendita. Bueno, aquí estamos para terminar la final de la número 5 y acostamos hasta el final del puntito, igual que como comenzamos. Un punto bajo, volteamos el tejido y nos regresamos de nuevo en puntito bajo y entramos en esta parte, en la parte de arriba, en el medio, arriba, pues arriba no ahí, y así. O sea, uno normal y uno en el aire, uno normal y uno en el aire. Y así me voy hasta el final y me vuelvo a regresar. Nos volveríamos a regresar, esa sería la 6, ¿verdad? Nos volveríamos a regresar con el abanico de medio que sería este. Bueno, vean qué bonita que se ve. Abanicos 1, 2, 3. Ven, aquí vamos a volver a montar medio abanico y ya las dejo un ratito solitas. Los dejo porque tengo seguidores también. Ok, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hago así para que recuerden el 7. El 7 es una de separación y cargamos con 4. Vamos al mismo punto por 3 veces, más las cadenas 4. Aquí es un poquito más rapidito porque ya esto lo sabemos. Tenemos aquí con las cadenas ellos 3, 4 y ahora vamos al medio. 1, 2, 3 en el 4. Acostamos, cargamos y volvemos a hacer otra vez lo mismo. ¿Ven? Bueno, les voy a dejar un ratito. Vamos a cumplir mismo ancho que este. Muy bien, aquí para que tengan una idea, el ancho es de 29 centímetros. 29, 30, así holgadito, 29 centímetros. Y estoy en la 8, como les había dicho, 8 de abanico o la 16 en el orden que es, ¿verdad? Porque cada una es 2, entonces
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Como lo quieran contar. Así que estamos por aquí, estoy por aquí. Ya me regresé en punto bajo y estoy aquí. Un abanico grande libre y el medio. Porque quiero coserlo. Estoy aquí en la de punto bajo. Y quiero coserlo. ¿Ven? Nos va a quedar la costura por el lado del revés porque siempre vamos en punto bajo por el lado del revés. Entonces aquí vamos a coserlo, que eso sería para sacar la bocamanga. Que la bocamanga me ha quedado grande, pequeña, entonces se bajan un poquito más. Que la quiero más pequeña, un poquito más arriba. No hay problema. Nada más que la forma que se los voy a hacer para continuar la manga. Si la quieren manga larga, sería mucho más fácil. Aquí vamos a hacer el punto bajo normal, solito. Y aquí vamos a entrar, ¿sí? Pero vamos a buscar el otro lado. También, misma dirección, el otro lado. Y aquí, si quieren, hacen un deslizado, si quieren, hacen un punto bajo. Y ahora vamos al siguiente punto, e igualmente del otro lado, igualmente. Holgadito, recuerden, para que el tejido no quede como cartón, ¿verdad? Ahora pasamos aquí por el medio e igualmente vamos del otro lado del medio y hacemos un deslizado. Punto de arriba, del otro lado, punto de arriba también. Ya hasta aquí hemos llegado con el rectángulo que me pidieron, pero lo vamos a convertir en una blusita, un bolerito. ¿Qué les parece? Entonces lo vamos a coser así. Vean qué bonito. Ya tenemos una prendita aprovechando la puntada. Si quieren hacer una bufanda, pues está bien. No dijeron exactamente para qué la querían, solo que la hiciera rectángulo. Bueno, entonces así vamos a ir hasta aquí. Aquí nos vemos un momentito para la parte. Bueno, ¿cómo me les ha ido con el cosido? Y también les digo que a veces escuchan unas gallinitas por ahí. Pues sí, adopté unas gallinitas para que coman los sobritos y me regalen huevitos. ¿Ve? Entonces así estamos. Ok, entonces aquí llego. Este ya tiene, porque me había regresado en punto bajo, ¿verdad? Me regresé hasta cierto punto y de aquí comencé el cosido. Entonces aquí vamos a ponerlo fijo en la cadenita, no con juego. Y vamos a, del otro lado, igualmente pasamos. Y aquí, por seguridad, voy a hacer una cadenita para mostrar cómo nos está quedando el cosido. ¿Ven? Aquí tenemos este cosido que nos queda así. El grandote con el grandote y el medio con el medio. ¿Vieron qué bonito? Ya aprovechamos ese rectángulo así. Ok, ya vamos a unir las partes. Voy a consultar un poquito con la almohada, como se dice, para ver si hacemos un bolerito o una blusita. ¿Qué bolerito? Si le quiero poner botones en el frente o no, o lo quiero simplemente hacer en una pieza y hacer la pretina ya. Bueno, ya tomé cafecito, ya me refresqué la mente y vamos a hacer. Los primeros comentarios que recibí fue blusa o kimono. Vienen siendo familiar, así que vamos a hacer cositas que van a ser para las dos. Y probablemente que voy a hacerme una o la otra o las dos. ¿Ven? Aquí recuerda que cosimos. Vamos a cortar, sacar para dejar seguro. Esto por supuesto hay que coserlo hacia atrás y estamos por el lado del revés. El cosido ha quedado por el lado del revés. Este es el derecho. ¿Ok? Entonces, ya voy a unir las piecitas. Aquí tenemos, este es el revés. Vamos a dejarlo por el derecho. Disculpen. Vamos a dar la vueltita. Que nos quede ya el cosido por el lado del revés. Y aquí voy a contar
Para blusa o para kimono voy a cerrar la espalda. En el abanico 1, 2 y en el 3. Si usted lo quiere más abierto en la espalda, cierra en el 2. Si lo quiere completamente abierto, bueno, pues no le hace nada. Entonces vamos a unir aquí. Aquí están las colitas. Bueno, esta es la colita de un lado. Aquí está la colita, que en la que terminamos el tejido. Este está por el revés y este está por el revés, por dentro, digamos. Y este va a ser el frente. Para blusa o para kimono quiero hacer lo mismo. Así que voy a utilizar este mismo hilo. Ya solté las cadenitas que me sobraron. Vamos a añadir el hilo para no desperdiciar y que nos quede también mayor asegurado ahí. Yo sé que hay formas de unir hilos muy cookies ahí, ¿verdad? Pero vamos a unirlo de una manera que nos quede bien asegurado. Y bueno, vamos a tomar el tejido. Por ahora va a ir de este lado y vamos a hacer punto bajo. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer punto bajo. En esta de 7 cadenitas hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mentira, 6. 6 porque aquí ya habíamos ocupado el 7. 6. Ahora entramos aquí y hacemos 1. Y vamos del otro lado. Y donde hay ese espacio, misma cantidad de puntos también. 6 puntos. 3. Tenemos 6 puntos. Ahora aquí ponemos 1. Ese es el punto alto, el único que había en el inicio. Y así voy a ir y vamos a vernos en esta marquita. Sí, aquí nos vemos. Quiero que quede clara esta parte. Yo sé que hay algunas que son muy expertas y ya están adelante de mí, pero para las que a veces me comentan y me dicen gracias por tener la paciencia, porque somos novatas o somos principiantes, ¿ven? Bueno, aquí llego al último punto y vamos a hacer un punto bajo. Ya rellené estos en punto bajo. Yo voy a unir nada más los abanicos. Ahora, si ustedes quieren hacer un cosido, pues le pueden hacer un cosido perfectamente. ¿Ven? Ahora vamos a pasar del otro lado, de este lado. ¿Ok? Vamos a pasar de este lado para unir los abaniquitos. Y tomamos el lado derecho, si vamos a poner un nombre, y comenzamos a tejer punto bajo de nuevo. 1, aquí tengo 6, igualmente en el punto alto volvemos y aquí otros 6, o sea, vamos a tejer 6 y 6, 12, 13 puntos bajos de entre uno y el otro. Aquí tenemos los 6 y ya aquí tenemos este con el otro. ¿Ven? Este con este otro lado lo vamos a unir con este otro lado. Pasamos aquí un punto bajo, aquí no hay nada, seguimos tejiendo punto bajo, aquí tenemos el 6, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos el punto número 6 y vamos donde está el medio abaniquito aquí, último puntito, y de una vez vamos con el otro lado mismo, deslizamos y vamos a cortar porque lo voy a llevar abierto.
Si fuese cerrado, entonces cerramos el otro lado también, pero no. Vamos a llevarlo, voy a hacerlo abierto como un kimono o como una blusita. Esto hay que asegurarlo hacia atrás. Y bueno, aquí les presento cómo ha quedado el cosido. Me gusta muchísimo, ya que el escalado, pues si lo quieren coser así como muy pegadito está bien, pero él tiene esa cierta curvita ahí. Entonces, que nos quede así bonito en la espalda, para blusa o para kimono. ¿Ok? Aquí estamos ahora de el derecho. ¿Ok? Ella va a ser el derecho, así que vamos a comenzar el punto en la parte de abajo. Muy bien, estoy aquí ya para comenzar la puntada en la parte baja. Este es mi lado izquierdo y derecho del tejido. Vamos a comenzar por el derecho porque todos los abanicos van por el lado derecho. Así que aquí tenemos que unir el hilo para comenzar de forma abierta. Así. Vamos a unir el hilito lo mejor que se pueda aquí. Asegurarlo, dejar un poquito más. Y desde aquí, 1, 2, 3, 4 y vamos hasta esta partecita. Igual que él, igual que lo que ya llevamos, pero vean qué bonito. Creo que por eso ha gustado mucho la chalina, porque se acomoda muy precioso para abajo o para arriba. Vean qué belleza. Aquí vamos a hacer el abanico de 7. Aquí tenemos el número 7. Súper gigante. Y ahora, desde aquí, vamos a acostar aquí. Misma distancia, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Entonces vamos a acostar aquí. O posesionarlo. Y volver a cargar con 4 puntos. Y otra vez hasta el bordecito. En donde terminamos. En este caso, aquí. Hasta aquí. Y volvemos a hacer 7 puntos. Y así vamos hasta el final, que ya nos vemos en un momentito. Bueno, así nos ha quedado la espalda. Ve qué bonito el cosido, ¿verdad? Un poquito nada más. Y ahora un abanico aquí. Y entonces, ya aquí estoy para terminar esta vuelta. Y lo demás ya lo sabemos. Tengo 3, 6. Aquí tenemos el 7. Y terminamos aquí. Esta colita después la guardamos, después la terminamos de coser por ahí. ¿Ven? Ahora ya sabemos, ¿verdad? Ya de aquí en adelante sí que sabemos. Vamos al mismo puntito, un punto bajo. Entramos aquí un puntito bajo y esta es la puntada. Por el revés, el punto bajo. Por el derecho, el punto de abanico. Ya estamos ahora igual en todo. Ya hemos visto este punto, entonces hasta aquí ya se regresarían con medio abanico. Yo los voy a acompañar de nuevo aquí un momentito, ¿ok? Para recordarles nada más y ya siguen el largo como kimono, como quieran. Después venimos con la parte del frente para poner botoncitos o alguna cosa. Si lo quieren como kimono, ya está listo. Muy bien, ya me vine en punto bajito. Vean qué preciosidad. Ay, ay, ay. Estoy mirando tanto, quiero hacer un kimono, creo, de flores. ¿Qué les parece? Aquí tenemos este punto bajo. Entramos aquí si quieren y si no por debajito para que quede como más definido, aquí más bonito. Puntito bajo. Y ahora entramos a este que fue en donde comenzamos. Punto bajo. Damos vuelta al tejido y este hilito que está aquí, que está ahí de sapito, pero como es el que iniciamos antes, voy a pasarlo así, juntitos, sí, para que me quede mayor asegurado. Ya esto aquí si lo cortamos y aquí nos toca medio abanico en la segunda. Aquí tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 y vamos al mismo punto. Ya ¿verdad? En la segunda medio abanico y así la próxima abanico completo. ¿Vieron qué facilito? Qué bonito. ¿Qué les parece si hacemos un kimono de flores? Vamos a hacer lo mismo. 2 rectángulos. Unimos las partes y continuamos el kimono en flores. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. A ver, se me está perdiendo. 1, 2, 3. En el 4 acostamos. Cargamos. Y ya, ¿verdad? Ya lo sabemos. Estamos del frente con los abanicos siempre. Entonces así vamos a continuar. Todavía continúa punto parejito. Continuamos la parte de abajo el largo que quieran. Si es como kimono, más largo, más luce más bonito, un cardigan. Y si es como blusita, pues ahí el larguito que quieran. Después hacemos un bordecito para poner botones. Y estamos casi listos, excepto que les voy a mostrar un poquito en las mangas cómo continuar, aunque sea una vuelta de abanico. Bueno, quiero hacerme un kimono. Ya les saqué la foto ahí con la modelo, que como blusita o como un bolerito. Yo lo quiero hacer como un kimono, como un cardigan, digamos un poquito largo, y no tengo suficiente material. Y me encontré ese en un outlet, por cierto, del mismo grosor son, pero negro. Ya la puntada la conocemos, ¿verdad? Entonces no tengo que hacérselos en negro. Eso sí, cambio el hilo aquí sin cortar el otro. No cortamos el otro para no estar llevando cortes y cortes y cortes, porque es tan bonita. Es que sigue siendo amable, sigue siendo súper amable, y vengo aquí para compartirles esta partecita de la amabilidad que tiene esta puntada. ¿Ven? Puse el hilo, me fui con los abanicos y me regresé en el punto bajo. Mismo protocolo. Y cuando regreso, ¿verdad? Tengo el otro hilo por aquí que había dejado botadito. Me fui con el negro y ya terminamos aquí el de punto bajo. Termino aquí el de punto bajo. Vamos un momentito. No vamos a perder mucho tiempo, pero sí quiero que vean esta partecita porque pueden que después uno explique y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí terminamos con el negro en el punto bajo. Aquí pues sí nos queda esta colita. Ahí la vamos a coser y ocultar. Ahora doy vuelta al tejido y cambiamos el hilo nada más. ¿Ven qué bonito? Ya venimos aquí, ajustamos. Y aquí en este caso me toca el abanico de medio abanico, que subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿recuerdan? Y que va aquí. Esto es lo que les quería compartir. No hay que cortar el hilo. Bueno, vean qué bonito que se ve, precioso. A mi hija le encantó. Preciosísimo y no complicado para nada. Simplemente cambiamos el hilo. ¿Ven? Pongo el hilo, voy con los abanicos y me regreso en punto bajo. Y aquí, en donde queda la hebrita, hacemos aquí un punto de cierre. Aseguramos. Cortamos y aquí hacemos un nudito para que quede mayor asegurado. Un nudillo y listo. Y tomamos el otro hilo y hacemos el medio abanico aquí arriba y listo. Pero ahora en este caso voy a hacer punto bajo. Estoy del revés. Vea que el punto bajo siempre queda del revés. Entonces estoy del revés y vamos a hacer punto bajo, pero con este hilo. Con el hilo original del tejido. ¿Okay? Vamos a entrar ahí y vamos a hacer aquí puntito bajo. Como son puntos de 6, pues vamos a hacer 6. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en la peguita hacemos 1,
Voy a hacer abaniquitos en el borde y me regreso igual después. Aquí del otro lado otro. Y aquí 6 y así en los puntos largos 6 puntos. Bueno, ya le di la vuelta en punto bajo y vean qué bonito. Estos lomitos, aquí voy a hacer un abanico. 2, 3. Aquí he puesto la marquita y estamos como que en la cintura hacia abajo. Para dejar un borde bonito y aprovechar que la puntada es tan amable. Entonces aquí tenemos el último puntito, el 6. Y voy a ir aquí afuerita un poco. Como si fuese la puntada normal. Ahora sí, vamos a quedar del frente. Y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Vean qué bien. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Sí que sí. Así. Vamos a hacer este abaniquito. Y aquí tenemos el número 7. El punto número 7. Y ahora vamos a acostar aquí en el puntito negro. Pasamos el hilo de nuevo y otra vez vamos hasta aquí. Y así voy a hacer 3. Bueno, a mi gusto. Si usted lo quiere hacer más arriba, más arriba. Bueno, aquí ya hice 1, 2, 3. Exactamente lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo. Y aquí más bien le voy a poner un botoncito que está lazado en la cintura. Ahí se los pongo en fotito. Como yo me lo imagino. Entonces, 1, 2, 3 cadenitas. Ya aquí acostamos, ¿verdad? Y vamos un poquito más arriba. Y ahora vamos a continuar en punto bajo. Ahora, si quieres seguir en abanicos, no poner botones, puedes seguir en abanicos, ¿verdad? Puedes seguir en abaniquitos. Ya vieron qué facilito es, qué bonito para seguirlo. Entonces aquí tenemos un ojal para indicar lo que es la parte alta y la parte que nos queda hacia abajo. ¡Qué belleza! Bueno, en la espalda se me antoja un abanico desde aquí, puesto aquí y acostado aquí. A mí se me antoja así. ¿Ven? Si no, pues simplemente siguen ahí en punto bajo y listo. Pero aquí se me antojó un abaniquito cerrando la parte de arriba. Queda preciosísimo. Ven qué bonito, queda como un solo círculo arriba. Entonces, desde aquí comenzamos el abanico aquí y lo termino del otro lado igual, acostando con las mismas distancias en esta partecita. Y aquí continuamos en punto bajo. Así vamos a seguir. Vean qué bonito es lo bonito. Y aquí estoy del otro lado donde tengo que hacer también los abanicos. Y antes de, por ejemplo, aquí cabe un abanico, 2 curvitas, 2 y 3, para que quede igual que el otro lado. Entonces, en esta parte. ¿Ven? Para que lo cuenten si quieren contado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la 12 hacia arriba. Comenzamos el otro abanico. Es que tiene que ser lo mismo que el otro lado. Mismo. Simplemente lo comparan y listo. Desde aquí entonces vamos a hacerlo aquí. Más abajito. Desde aquí. Venimos hasta esta partecita. Y aquí hacemos lo mismo. Bueno, aquí tengo 1, 2 y 3. Igual que el lado derecho. Y aquí acostamos. Y ya tenemos aquí que hacer un puntito de cierre, coser hacia atrás, ocultar el hilo hacia atrás bien, pero vamos a aprovechar de una vez de hacer las manguitas, más que todo para las que quieren manguita larga. Me dijeron algunas con manguitas en los comentarios que querían manguita larga. Yo le voy a hacer que está muy fácil. Vamos a ponerlo,
Aquí estamos del frente. Vamos a ponerlo un poquito atrás, la parte de atrás. En el 1, 2, 3, en el 4 vamos a poner el hilo porque es de forma cerrada. Es por eso más que todo que se los voy a explicar, porque no se parece. Entonces ponemos en el número 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el 4, porque recuerde que son 7 puntitos. Y aquí vamos a hacer un amarre lo mejor que se pueda. Vamos a ver aquí, aunque se vea como que hay 2 cadenitas, vamos a ajustarlas bien. Y aquí de una vez, porque recuerde que ya tenemos el punto bajo, de una vez cargamos con 4 y vamos al centro de las mangas, exactamente en el centro de las manguitas, y hacemos aquí ya el abanico. Ya casi les corto esa mechita y así, o coser más la mechita. Cuando un hilo sedoso hay que tener cuidado porque puede ser que se vaya a soltar. Entonces vamos a hacerle así, y la última parte se la voy a hacer en negro para que combine con la parte de abajo. Aquí tenemos el número 7 y buscamos otra vez 1, 2, 3 en el 4, acostamos y volvemos a repetir lo mismo. Entonces nos va a quedar así. Esto es lo que nos va a quedar en las manguitas. Voy a dar la vuelta y nos vemos aquí. Bueno, aquí le doy la vuelta, estamos aquí de nuevo y igualmente acostamos igual. Igual. Damos la vuelta al tejido y nos vamos a regresar haciendo lo mismo. En el primer puntito, aquí hacemos un punto bajo y ahora vean qué bonito que si toma un poquito de forma, se ve bonito. Y bueno, si van a continuar con el mismo hilo, tienen que deslizarse, terminar el punto bajo y deslizarse de frente al medio. ¿Ven? Entonces llegamos con el punto bajo, terminamos aquí en el último que hemos hecho, ¿verdad? Porque comenzamos en esta parte. Entonces terminamos en el último puntito, deslizamos, volteamos el tejido y ahora nos tenemos que deslizar por el lado del frente hasta la número 4. Y de aquí número 4 se monta y de nuevo otra vez aquí. ¿Ven? Pero yo voy a cambiar el hilo por el negro, por lo que ya saben, ¿verdad? Ya estoy cortita del hilo y quiero hacerlo larguito, o quería hacerlo larguito. Así que bueno, aquí termino con este hilo. Sí lo voy a cortar porque ya es solamente esta vuelta la que voy a hacer. Y ponemos el negro, en mi caso, poner el otro hilo. No tengo que deslizarme ya que estoy bien aquí. Entonces 1, 2, 3, igualmente en la partecita de abajo vamos a buscar, ahora sí queda el centro 1, 2, 3 en el 4 volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? Volvemos a repetir lo mismo que les he hecho hasta el momento. Bueno, aquí ya le di la vueltita, entonces llegamos aquí y en este caso, por ser la parte final, no vamos a voltear el tejido, vamos a entrar ya para hacer el punto bajo y final. Igualmente uno en el centro, uno arriba y listo. Bueno, llego aquí del final, último puntito y listos. ¿Vieron qué bonito? De forma cerrada, súper fácil. Bueno, ya les puse el botoncito y vean cómo se ve esa espalda, chicos y chicas. Vean qué belleza, Dios mío. Y vean, les hice más. Ya les había explicado, ¿verdad? Que es facilito como se los había hecho. Ponemos el hilo aquí y vamos hasta aquí. Luego ponemos el hilo aquí y vamos hasta aquí. Le hice una más y vean lo que me sobró. Apenas para la entrada, ¿sí? Porque quería gastar todo el material que pudiera de más que se vea bonito como la parte de abajo. Ay, ustedes lo combinan como quieran. Vean estos tonos.
así. Con el beige todo, ¿verdad? Con los celestes como el cielo. Todos también. Todos. Con el celeste todos. Con el dorado todos. Con los azules todos. Con los beige todos. Los tonos. Con los verdes. Lo que usted le quiera poner a un verde va bien, ¿verdad? Dios hace las plantas verdes, pone cualquier flor y se ven preciosas. Los verdes, los azules, los beige y los dorados. Le meten cualquier tono y está bien. Ahora, si lo quieren hacer en un solo hilo, está bien. Si lo quieren para vestido, les vuelvo a repetir, delgadito. Estos van y los consiguen incluso en los países más grandotes. Yo creo que Costa Rica no ofrece todavía. En los supermercados los ofrecen los hilos así de delgaditos. Puro algodón, quedaría como un vestido de encaje preciosísimo. Precioso. Tonos, hay varios tonos. ¿Ven? Así que mis amores, se las dejo aquí modelando. Vean qué belleza de prendita. Lindísimo. Como bolerito lo dejaríamos más cortito, como blusita, como ustedes quieran. Y ahí me preguntan, lo hacen, lo ponen en Instagram o en el Facebook para verla cómo se les ve y en qué tonos los han combinado. Vean qué belleza aquí la parte de abajo. Qué preciosura. Y bueno, ahí se los dejo modelando. Dios me les bendiga y nos vemos como siempre el próximo jueves. A veces publico o voy a querer publicar miércoles, a veces viernes, pero jueves, si Dios quiere, siempre estaremos ahí. Y creo que a la misma hora siempre. Así que mis amores, bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.